Y nos habíamos quedado en el verso 5. Voy a leer todo para los que no estuvieron o no vieron las clases. Dice el capítulo 3, verso 1: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Eh, Repetimos algo que dice el texto. ¿Qué es lo que mira a Dios? ¿Qué es lo que tiene de gran estima a Dios? Fuerte, quiero escuchar fuerte. Bien. Por ende, hermana, lo que vos te pongas puede impresionar a la de al lado. Puede incluso impresionar a un hombre, como hablamos de la sensualidad la vez pasada. Pero eso a Dios no impresiona. Y el ornato que Dios busca en una mujer, como busca también en hombres, es el ornato del alma, del corazón. Así que las cosas que te pones, siempre que sea y que manifieste lo que hay en el corazón. Si querés agradar a Dios por sobre toda la cosa, porque acá estamos hablando de una relación conyugal, de algo que la mujer tiene en su conducta, dice primeramente para agradar a Dios, pero para ganar a quién? A su esposo inconverso. Lo mismo pasa con un esposo, que ahora vamos a hablar de los esposos también, si tiene una esposa inconversa. ¿Sí? Entonces, dejemos de mirar lo que está puesto y empecemos a ver los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Y prioricemos ese ornato. Decíamos, es mucho más fácil hacerse un peinado ostentoso, aunque esos peinados de esa época eran bastante elaborados, pero es mucho más fácil eso que forjar un corazón que agrada a Dios. ¿Cuánto se tarda en forjar ese corazón? Y hay que estar ¿qué? Dispuestos a hacerlo. Hay que esforzarse. ¿Eh? Como vamos a ver también el matrimonio, hermano, año a año hay que esforzarse por mantener el matrimonio. Y es un esfuerzo bilateral, nunca las tintas se recargan sobre una parte. Hay exigencias de una y de la otra no. Son siempre Dios, hay una balanza equilibrada. ¿Se acuerdan? Cuando habla de los esclavos, habla de los amos. Cuando habla de los hijos, que habla también a los padres. Bueno, cuando habla del matrimonio, habla para las esposas y para quién. Y para los esposos. Así que nadie zafa. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Y hay algo interesante que Pedro agrega acá y que a veces puede ser un poco confuso. Dice, les da un ejemplo, dice, porque así quién se ataviaba en el verso 5. Dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿En quién esperaban esas santas mujeres? Eso es interesante también, porque no era que eran santas, porque la cultura así lo decía, o porque, bueno, se esperaba que fueran así. No, primeramente porque tenían un corazón que esperaba agradar a quién, a Dios. Y ahí está la clave de todo en nuestra vida cristiana. ¿A quién buscamos agradar? ¿Al mundo con sus filosofías? ¿Al mundo con sus modas? ¿Al mundo con lo que pone como estatus de valor? ¿O agradamos a Dios con lo que Él pide que nosotros tengamos? Y en eso esperaban. Y da un ejemplo de una mujer. ¿Quién es? Claro, uno piensa en Sara y dice, bueno, se le zafó en cierta, ¿no? Cuando le dice a Abraham, llegate a la esclava porque yo hijos no voy a tener, ¿no? Hay una promesa, pero vaya a saber, pasaron 10 años ya de la promesa, no pasa nada. A mí ya se me fue el periodo, ya estoy en la perimenopausia, dirían. No existían esos términos, ¿no? Eh,
pero era algo cultural que una mujer, esposa, que no podía dar a luz, la esclava era propiedad de su esposa, por ende ese hijo iba a pertenecer y heredar lo del patriarca. ¿Tá? Pero ¿fue una sabia decisión? No, porque Dios ya había hecho una promesa y a veces como nos pasa a nosotros, queremos las cosas ya, queremos llamar al rapillá y Dios no es el rapillá, Dios tiene sus tiempos. Sus tiempos son perfectos, aunque no entendamos. Nosotros queremos todo rápido en la vida y oramos para que se den las cosas rápido, ¿no? Yo tengo una hija que siempre oramos y sí, pero yo le pido y no me da, ¿no? No me cumple. Digo, bueno, no funciona así, ¿no? No es una lámpara mágica que lo frotás, sale el genio, te concede los deseos, no. Y siempre mi ejemplo era cuando vos eras chiquita, bebé, y llorabas porque querías un cuchillo. Nos veía comer en la mesa y ella quería manotear un cuchillo. Y yo hubiese sido un buen padre si se lo daba. Bueno, es lo mismo para nosotros. A veces le pedimos a Dios cuchillos y nos empecinamos y pataleamos, ¿no? Y solo Dios sabe que eso que pedimos es un cuchillo. Nosotros no sabemos, ¿no? Pensamos que es algo bueno, atractivo, que nos va a hacer bien. Y Dios dice, no, eso te va a hacer mal. Y tenemos que agradecer por las cosas que pedimos y Dios no nos da. Porque como hoy también recordamos, Él todo lo que hace para los que aman a Dios, que dice, ayuda bien. Aún lo que no nos da, ayuda también para nuestro bien. ¿Y por qué le dice entonces el ejemplo de Sara? Dice llamándole Señor, es uno de los ejemplos de sujeción a su esposo, porque a ver, Sara le hizo la propuesta a Abraham de tener hijos y Abraham aceptó. Abraham pudo haberse negado también, ¿no? O sea, que no le carguemos tampoco las tintas. Es lo mismo en el caso de la caída de Adán y Eva. Eva está bien, se apartó, fue tentada, no consultó con su esposo, pero después le dio y Adán que dijo, y Adán cayó. Adán pudo haber dicho, no, este es el fruto que Dios dijo que no, ni lo toco, ¿no? ¿Cambiaría, hubiese cambiado nuestra situación? Qué pregunta, ¿no? Eh, pero a ver, por eso les digo, acá no se pueden recaer las tintas solo de un lado, siempre en un matrimonio, dice, cuando el matrimonio se une, los dos que son una sola carne, y eso habla no solo de lo sexual, sino habla de algo que se complementa, ¿no? Que se une. Ya no hay una independencia, vos haces lo que quieras, yo hago lo que quiero. Eso te puede decir el mundo hoy. Hay matrimonios que viven cada uno en su casa, hacen lo que quiere, hasta tienen relaciones con otro, pero después nos llevamos bien así. Bueno, ese no es el pensamiento de Dios. ¿Eh? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es un principio establecido, fíjense, hace más de 5.000 años. Y es el principio de Dios que es inalterable, que el enemigo y el mundo siempre van a querer alterar los principios de Dios. Pintarte como que eso es algo anticuado, como que lo mejor es lo que se vive ahora, ¿no? La otra vez escuchaba, promedio de lo que dura un matrimonio, que ya son pocos, 7 años. Y va en decaída, cada vez duran menos. Qué triste, ¿no? Y dice que Sara respetaba a su esposo llamándole Señor. Obviamente esto no es para que las esposas llamen Señor a sus esposos, es un ejemplo de respeto. Me acuerdo que incluso en algunas provincias mis primos cuando yo era chico le decían usted papá y usted mamá a su padre, ¿no? Llamaban de una, que para nosotros era una cosa que le decíamos, che, ¿por qué le dicen a papá, usted mamá? Bueno, era algo obviamente cultural de esa provincia, pero marcaba un respeto, ¿no? Después eran unos vándalos, mis primos también, pero usted papá, usted mamá. Sara llamaba, dice Señor, ahí está el texto, seguramente en sus Biblias tienen una indicación, lo leen después si quieren, pero dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Otra traducción dice, así era como Sara obedecía a su marido Abraham, al que llamaba su Señor, y vosotras habéis llegado a ser sus descendientes si obráis el bien y no sois presa de miedos que roban la calma. Es otra traducción interesante también, porque, claro, había una situación que podía decir, bueno, pero yo me sujeto, eso podía
llevar a tener temores, ¿no? A la mujer, decir, o contrariedad, decir, yo ahora soy hija de luz, pero y me tengo que sujetar a este que es un sátrapa, hijo de las tinieblas, bueno, pero es tu esposo, ¿no? Y si él consciente, decíamos, con ella y respetaba su nueva fe, ella tenía que sujetarse igual y de esa forma y con su conducta iba a ser testimonio a su esposo para ganarlos para Cristo. ¿Por qué le dice que iban a llegar a ser hijas? Bueno, porque en el contexto en el que Pedro habla había muchos judíos también y ellos como estimaban a Abraham y a Sara, como sus padres, ¿no? Como ahí dice Isaías, a ver, este sí texto lo voy a leer, creo que lo anoté. Isaías 51:2 dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. No está refiriéndose estrictamente de una descendencia por sangre o de linaje, sino Pedro apela bueno, ustedes se enorgullecen un poco de que son un pueblo, ¿no? Elegido. Bueno, pero acá está hablando de lo espiritual. Es como el pacto abrahámico que se cumple en nosotros, no porque seamos descendientes de Abraham. ¿Por qué se cumple el pacto abrahámico en nosotros? Por Cristo, ¿no? Y por una promesa que se le hizo a un hombre pagano, sacado de un lugar, porque Dios lo decidió así. Fíjense cómo las promesas de Dios son inalterables. Lo que Él prometió y le cantábamos que Él es fiel. Él es fiel. Está bien, los tiempos de Él no son los nuestros, pero Él es fiel. Y fíjense cómo hoy nosotros el cumplimiento de la promesa que le hizo ¿cuántos años atrás? Más de 4000 años atrás, ¿no? Y entonces lo que Pedro está diciendo, bueno, ustedes tienen cierto orgullo de pertenecer al pueblo, bueno, pero espiritualmente ustedes van a ser como Sara si cumplen con esto, si agradan a Dios en su corazón y tienen esta conducta. Y por supuesto que agradar a Dios, obedecer a Dios y buscarle agradarle a Él, las iba a librar también de qué? De esos miedos que roban la calma. Terminamos con el tema de las esposas. Y el verso 7, lógicamente Pedro también a quién le va a hablar. A los esposos. Dice, vosotros maridos igualmente. Fíjense cómo Pedro va hilvanando los textos con esta palabra igualmente, ¿sí? El verso 3 dice, asimismo, vosotras, ¿sí? Y acá también les va a decir maridos igualmente, o sea, asimismo, o sea, en el mismo criterio de sujeción que habló en el 2.13 que dice por causa del Señor. Y nunca nos olvidemos de esto, nuestra conducta siempre debe ser por causa del Señor, no porque nos agrade a nosotros. Muchas de las cosas que Dios nos pide y a nuestra carne no le agrada nada. Y siempre estamos batallando, como dice Pablo, una lucha que no solo es como hoy escuchábamos, contra huestes espirituales de maldad. Créanme que perderíamos siempre si todas las huestes estarían contra nosotros. Nuestra lucha de todos los días mayormente es nuestra carne y solemos perder bastante seguido. Y nosotros no tenemos idea de las cosas que Dios nos libra de esas huestes. Porque dice la palabra que hay ángeles que incluso están a nuestro servicio para librarnos de muchas cosas. ¿Tenemos que estar firmes por esas huestes? Sí, porque en algún momento te las vas a encontrar. Y tenés que estar con la armadura. Pero créeme que la lucha primera es con nuestra carne. Todos los días. Y esa creo yo que es la mayor y más frecuente batalla con la que tenemos que luchar y ganar. Y dice, vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a hacer un exégesis, si llego, de este texto y vamos a complementarlo, pero voy a hacer lo mismo que hicimos con las mujeres. Vamos a ir al contexto de la cultura romana, porque es muy interesante saber qué rol tenía el hombre. Vamos a poner un power que le di a Luciana. Trata de que se vea en la pantalla grande cuando lo pongas en el video. Los hombres en el imperio.
Vamos a hablar un poco también, dijimos, las mujeres tenían un código de vestimenta, vos salías a la calle y sabías qué mujer era la que se cruzaba. No era un código de moda, si bien siempre las modas estuvieron, pero era un código estricto. Una esclava nunca se iba a vestir como una mujer romana libre y viceversa. Una liberta tampoco, una esposa de un senador tampoco, una mujer vestal tampoco. En los hombres era parecido, aunque lógicamente siempre a lo largo del tiempo las mujeres tuvieron más atuendos que los hombres. Esposos, díganme qué parte del armario ocupan hoy las mujeres y cuál el esposo. Bueno, y sin embargo nunca alcanza la vestimenta. Eh, no dejaba esto de ser también en la Roma, aunque ellos usaban muchas túnicas y muchas cosas. Vamos a poner ahí, vamos a hacer clic. Bueno, esas son estatuas que duran hasta el tiempo de hoy, que gracias a todo lo que es arqueológico podemos saber cómo se vestían. También hay escritos de historiadores de la época próxima. Ahí está. Eso que tiene puesto, ¿cómo se llama? Toga, muy bien. Las togas eran realmente incómodas porque era un pedazo de tela que había que enroscarse, ponerse y darse vuelta, pero eran la cualidad del ciudadano romano libre, no cualquiera podía usar toga, y las franjas que ustedes ven daban condición de superioridad. Solamente los hombres de alto rango, incluso con cargos políticos, podían usar esta franja. Entonces vos sabías, veías a alguien con esa toga, ya sabías a qué correspondía, ¿sí? La próxima, ahí está, miren, ¿ves? Miren qué guapo ese romano que está ahí. Saben la dote que hubiesen pagado por eso. Próxima. Bien. Ahí tienen las prendas que ellos usaban una especie de calzoncillo o taparrabos, también con telas de lino, a veces hasta telas de algodón. Lógicamente esto mejoraba de acuerdo a la condición económica, ¿no? Pero fíjense que después las túnicas tenían una túnica básica que era la subúcula, esa que se llama. Los nombres son todos difíciles, así que no los voy a andar nombrando. Esto igual les va a quedar como material. Fíjense, los esclavos y plebeyos dice usaban colores como terrosos y oscuros, lógicamente porque eran telas mucho más rústicas. Y los libres y acomodados usaban colores claros y vivos y ya empezaban a usar esas franjas ya en la túnica, no necesitaban tener la franja solo en la toga. ¿Sí? Fíjense cómo van mejorando hasta llegar a una que es plenamente púrpura, ¿sí? Que era el Senado y la magistratura. Por lo general lo que era púrpura, todo púrpura, casi como estoy yo, eran o los magistrados, emperadores o los capitanes de más alto rango, incluso en sus victorias ellos ponían una capa roja con una prenda y salían como victoriosos con esas túnicas. El rojo era marca cultural del estatus más alto de todos. Y nosotros tenemos una comerciante cristiana que se dedicaba a teñir telas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lidia. Se encargaban, era un oficio costoso porque requería un proceso muy elaborado y las telas estas eran telas que valían mucha plata. Por eso era como salir con el último auto que hoy, que salí con una túnica roja de esta. ¿Sí? Bueno, hablamos las franjas verticales, entonces indicaban el rango. Próxima. Bien, y ahí estamos, fíjense, tenemos los esclavos y libertos, dice no ciudadanos. En realidad no todos los libertos eran no ciudadanos. Algunos libertos, la mayoría quizá de ellos sí pasaban al rango de ciudadanos y podían llegar a usar toga, pero habían algunos libertos que como que estaban en negro, ¿viste? No estaban registrados y entonces no tenían posibilidad de usar toga y solamente utilizaban la túnica base. ¿Sí? A veces la túnica se podía usar doble si hacía más frío o no.
Pero ya los ciudadanos romanos solo podían usar túnica, fíjense lo mismo, ¿no? Que el rojo quedaba para los senadores y administradores del imperio, también para soldados de alto rango. ¿Tá? Un poco quiero hablar de las togas, porque es interesante esto. Los niños, ustedes saben, hoy si uno dice a qué edad un hombre pasa a ser mayor de edad y responsable civil. 18, algunos dicen a los 21, yo de leyes sé poco, pero entendemos que a los 18. En el concepto romano, ¿sabe quién establecía eso? El padre. El pater familia o el padre de familia tenía toda la autoridad sobre la casa. Él solamente podía emancipar a sus hijos y él también podía dar en casamiento a sus hijos. Por eso entendemos cuando Pablo dice, si alguno quiere dejar a su hija virgen, bien hace. Y si le dan casamiento, bien hace. Y para nosotros es una locura hoy, pero créanme que hay todavía países hoy que los padres son los que deciden con quién se casan los hijos. O sea que en tiempos históricos es de antes de ayer que hoy se decidan los hijos con quién se va a casar. Y uno dice, bueno, esa parte de la escritura quedó obsoleta. Y recordemos que todo lo que uno está en la escritura trae principio. ¿Qué principio trae eso? El respeto al consejo de los padres. Chicos que están noviando, escuchen el consejo de papá y mamá. Porque estos padres que buscaban lo mejor para sus hijas, tenían la oportunidad de decir, no encuentro un esposo cristiano, un candidato para ella, la dejo virgen. Quizás hasta que vuelva a aparecer un candidato. Pero el hombre tenía la potestad de casar o no, incluso a los varones. Con los varones era un poco más sencillo, porque ya tampoco el padre tenía que dar dote, ¿sí? Pero se establecía esto. Ojalá muchos de los que se casaron hubiesen escuchado el consejo de sus padres, se hubiesen evitado grandes dolores de cabeza. Principio de Dios, siempre escuchemos los consejos de nuestros padres, ¿sí? Sobre todo si nuestros padres buscan a Dios, buscan servirle a Dios y tienen una conducta agradable. Y si no, bueno, te ganan por experiencia de años, algo más que vos deben saber, ¿no? Siempre el consejo hay que escucharlo, de ahí a hacerlo, ¿no? Pero no desperdiciemos nunca el consejo de nuestros padres. Entonces el padre podía decidir. Nerón, por ejemplo, a los 14 años él ya se le dio la adultez, por así decirlo, ¿sí? Pero entre los 14 y los 17 años el padre más o menos establecía eso. Ellos, los niños, andaban con unas prendas que vos veías y sabías que era un niño libre, hijo de un romano libre. Tenía una toga pequeñita, obviamente con una franjita también roja, y llevaba un amuleto que se llamaba bulla, que era un amuleto protector. A más alto rango ese niño el amuleto era de oro, a más bajo el amuletito era de cuero cocido, ¿no? Era un amuleto que no solamente indicaba la posición de niño libre, y eso lo libraba de un montón de cosas, incluso el abuso. Nadie, el que miraba por la calle un niño libre, aunque los niños no andaban jugando solos, siempre había un tutor con ellos, ya sabía de que ese niño tenía una condición especial para el imperio, ¿sí? No era igual que un niño esclavo. Ese amuleto se entregaba a los dioses de la familia. Cada casa tenía su altarcito con los dioses que la familia elegiría, y en el momento que el padre decía, bueno, te toca ser adulto, responsable, aunque no lo eran, ya vamos a ver jurídicamente hasta los 25 años, entonces, ¿qué hacía? Se hacía un ritual en la casa, se entregaba la bulla y se entregaba esa toga de niño. ¿Y qué se recibía? La toga de adulto, que era la toga virilis, se le llamaba, que era la toga de todo hombre. Acto seguido, el padre lo llevaba y lo inscribía como un ciudadano
adulto y responsable. Solo era decisión del padre. Ese amuletito después quedaba en la familia, era una herencia de la familia. No solo tenía un valor de condición social, sino que ellos establecían que era un amuleto, a veces tenía símbolos fálicos adentro de la bulla, pero establecían que era virilidad, pero protección contra la envidia. Ya en ese tiempo se hablaba del mal de ojo, fíjese de dónde viene, y entonces esa bulla decían que protegía al niño del mal de ojo. Eh, no quedaba solo en los niños, los soldados cuando ganaban ponían una bulla en sus carruajes para, dice, para no ser tan codiciados y envidiados por sus triunfos. O sea que era, fíjense que estos muchachos tenían en su vida, también eran idólatras de esa forma, lo hacían. Fíjense cómo implicaba un acto que pasara a una mayoría de edad, ya había una entrega a dioses del hogar. ¿Sí? Algo interesante también en este acto de ser mayor de edad. Había una primera barba. Todos los que somos varones sabemos que hubo una primera vez para rasurarnos la cara. Que nos cortamos más de lo que los pelos cayeron, pero esa primera barba que ellos se afeitaban también la ofrecían a los dioses como una entrega de te dejo esto, paso a una nueva etapa y te encomiendo. Nerón, por ejemplo, entrega su primera barba a Júpiter. ¿Sí? Nosotros si estudiamos historia vemos que cada uno tenía como un dios principal a quien entregaba y servía y después rendía homenajes, etc. Y era muy importante también ese acto, o no se daba a veces todo a la vez, porque a los 14 años capaz que no le salía ni un pelo, al que, ¿no? Pero por ahí le salía barba que yo. A los 16, bueno, a los 16 la primera barba rasurada se entregaba también a los dioses. Y pasaba entonces el hombre a ser responsable. Total y pleno jurídicamente, no. Hasta los 25 años él tenía que tener un tutor establecido que podía ser su propio padre o podía ser otro que el padre estableciera o un esclavo que era notarial. Si, por ejemplo, este niño, que ya era adulto, firmaba algo, se establecía que no tenía toda la capacidad jurídica hasta los 25 años. Por ende, eso que firmaba pasaban 2 días y lo podía dar de baja. ¿Está? Entonces, si él tenía un tutor y firmaba el tutor, o firmaba él y el tutor, ya ese documento quedaba, ya está, se firmó. Acá no podés alegar que vos no conocías las cosas porque tuviste un tutor jurídico. Hasta los 25 años. Los 25 años ya era libre de firmar cualquier cosa sin problema. Ojo, no era que no los podía firmar, pero con la persona a la quien firmaba, la otra le podía decir, ¿qué edad tenés? Y trae un tutor, porque no tenía seguridad jurídica. Me lo firmás ahora y en una semana me lo das de baja. ¿Se entiende? Por eso también entendemos por qué Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga que. Porque se establece que más o menos Timoteo tendría entre unos 30 y 35, era muy joven también para asumir un rol de autoridad sobre personas que encima seguramente eran mucho más grandes que él, e incluso él tenía que establecer que ancianos también, ¿no? Y darle pautas a esa iglesia. Para la cultura romana, Timoteo era un pibe. Sin embargo, nosotros sabemos que la edad no tiene nada que ver, la edad biológica, con la madurez espiritual. Hay personas de 70 años que son unos bebés espiritual que han pataleado quejándose de todo toda su vida en la iglesia y han sido una piedra en el zapato de todos los pastores. Y hay jovencitos, como hoy decía Adrián, gracias a Dios por ello, que están preocupados en la obra del Señor, con las manos en el arado, no mirando a los costados a ver qué hacen los demás. Quieren servir a Dios. ¿Cuál de los dos tiene más madurez espiritual? El jovencito. El viejo vivió como, no sé, ¿no? No sé cómo llegó por gracia y será salvo como por fuego, como dice. Pero Pablo establece que él conoce la cultura y dice que no te dejes menospreciar, Timoteo, por nadie, pero ojo, te tiene que avalar que, como hablamos de las esposas, la conducta.
No te dejes menospreciar porque vos vas a ser, ¿qué? Ejemplo en tu conducta, ¿sí? Eh, Había varios tipos de togas. Habían togas oscuras que marcaban el luto también, o grises o marrones. O sea, la mujer también, la esposa de luto, un año tenía que vestir de negro y por un año no podía volver a casarse. Estaba mal visto culturalmente para la época que la mujer se case, ¿no? Iban a pensar, a esta ya se lo tenía guardado, ¿no? Eh, pero había cosas que sí. Y sí era muy bien visto que la mujer que enviudaba quedara sola también. Y por eso en la iglesia también había muchas viudas, algunas jóvenes y otras no tanto, y la iglesia tenía que una obligación de hacerse responsable siempre que esa viuda no tenga parientes que la sostengan. Después dice la palabra, si vos no sostenés a los tuyos, sos peor que qué. Claro, ¿no? Y dice Pablo, establece después a las viudas muy jóvenes que, no, a esas no las admitas que se casen. ¿Sí? Tampoco es cuestión de que la iglesia tiene que andar manteniendo gente, ¿no? No es la función de la iglesia. Así que bueno, hablamos de las togas, hablamos de la ceremonia, hablamos de la bulla. Sí, ahí hay una excepción y está buena esa pregunta. No siempre dependía del padre la decisión esa. A veces, ojo, en los mejores tiempos del imperio no era obligatorio el servicio militar y de hecho muchas veces como era un lugar que era bien pago, bien visto y bien reconocido, tenías que tener a alguien también y ciertas aptitudes. Pero en los momentos en que había muchas guerras se manoteaba, pasó en Ucrania, ¿se acuerdan? Y en que dice se iban en micro las mujeres y despedían, lo vimos, ¿no? Pero pasó a lo largo de toda la historia. Los hombres no fuimos muy favorecidos, ¿no? Tampoco. Y los varoncitos que tenían más o menos una edad de agarrar una lanza y los manoteaba el Estado y ponía a luchar. Eh, eso que me preguntás me lleva a algo también importante. El padre determinaba la emancipación del hijo o la edad de adultez, pero no podía tener propiedades todavía del padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el padre lo decidiera o hasta que el padre muriera. Excepto si el hijo iba al servicio militar o se hacía soldado y entonces ahí las propiedades con lo que a veces pagaba Roma no siempre pagaba en monedas, a veces pagaba en tierras, ¿sí? Por ejemplo, Filipo, que estamos estudiando también esa carta, era un lugar donde Roma a veces mandaba a sus soldados que eran ya veteranos, les pagaba con tierra y los mandaba a ese lugar, ¿sí? Eso sí lo podían administrar los hijos, porque era algo que Roma les dio. Y ahí el padre no se podía meter. Lógicamente, si el hijo quería, podía dejar que su padre administre. Porque otra cosa que el padre sí tenía, el pater familias, era la total autoridad para administrar bienes, todos los bienes. Ojo, tenía la obligación de cuidar la dote. La dote no era del esposo, era de la esposa. Y en último fines del padre de la esposa. Entonces, ¿qué hacía el esposo? Administraba la dote que se le daba, pero la tenía que cuidar para el día o que se divorciaba o que se la tenía, si la mujer moría, se entregaba de nuevo esa dote al padre de la esposa. Con los descargos o las restas que se hacían, que era, qué sé yo, los años, la administración, el esposo podría, bueno, pero yo le administré tantos años, dame una parte. Los hijos también restaban de esa dote y si la mujer era incriminada por adulterio, sonate, te quedaba con mucho menos dote, ¿sí? Así que la total administración también de las tierras y del patrimonio era dependiente del padre de familia. Eh, la anterior a esa, ¿cuál era, Lu? Bueno, está bien. Pasamos. Bueno, ahí tienen más o menos desde el esclavo, fíjense, una ropa muy módica, ¿sí? Una túnica, y van pasando. Ahí tenían una capa, ¿ven? Muchas veces esas capas se usaban para reemplazar a la toga en la vía común.
Era mucho más práctico esta capa que usar toda una tela envuelta, dada vuelta. ¿Y para qué dejaban la toga? Bueno, para los lugares comunes donde se reunían. ¿Sí? Y entonces usaban esa especie de manto con capa. Ahí hay algunas de los calzados que usaban. Los calzados también daban rango de posición. Los que tienen tachuelas o clavos, por lo general eran usados por soldados. ¿Sí? Pero fíjense que había también zapatos cerrados. Habían desde, esto parecen las baianas, ¿vieron? Las baianas, no, las, ¿cómo se llama? Hawaianas de la época. Eran un pedazo de suela de cuero y ahí nomás. Los esclavos a veces ni eso tenían, ¿eh? Los esclavos andaban descalzos la mayoría de las veces. Si la persona que tenía el esclavo lo mandaba a algún terreno medio agreste, le daba alguna especie de bota para proteger sus pies, porque el esclavo tiene que rendir. Si tiene los pies jodidos, ¿qué va a rendir? Nada, ¿no? Y las esclavas de las esposas también, si la esposa, como estaba la esclava, era el estatus que tenía y a veces le daba mejor calzado, lógicamente. Pero los esclavos los podías ver andando descalzos también en la Roma, ¿sí? Y algo jurídico importante que yo les hablé en algún momento, ¿qué es eso que está abajo? ¿Qué son? Anillos. Todo hombre romano libre, responsable, tenía un anillo. ¿Qué marcaba el anillo? No solo el estatus, porque obviamente estaban los de oro, con piedras a veces preciosas, sino los de hierro, los de bronce, qué sé yo. Y de así iba pasando. Pero los hombres tenían ese anillo porque tenía que valor jurídico, o sea, la firma y su sello era lo que era importante a la hora de firmar un papel. ¿Sí? ¿Tenían los esclavos anillos? No. ¿Saben qué usaban los esclavos? Una tablita colgada con un collarcito que decía su nombre y a quién pertenecía. Los que se escapaban, ¿qué hacían? Tiraban eso y se fugaban, ¿no? Pero ellos tenían la obligación, si algún esclavo andaba por Roma, porque se lo encomendó para alguna tarea, a ver, vos pertenecés a Sergio Maldini, ¿no? Te dejo. Eh, claro. Y era lo único pobre que tenían. Los esclavos no podrían ser padres de familia. No tenían patria potestad. El esclavo es una herramienta. No tenían poder sobre sus hijos. ¿Quién tenía poder sobre sus hijos? El verdadero padre de familia, ¿sí? La condición de esclavo era realmente muy pobre. No tenían legalmente la posibilidad de casarse. El padre de familia que tenía esclavo y esclava podía permitir uniones y tolerarlas, pero si tenían hijos, ¿a quién pertenecían? Al amo. Y el amo podía vender y hacer lo que quiera con esos hijos, o dejarlos, porque a veces eso era muy valorados esos esclavos también, ¿sí? Porque les daban la crianza que ellos querían, ¿sí? Pues muchas veces los esclavos saben para qué se usaban, y esto era responsabilidad del padre también para educar a sus propios hijos legítimos. Tenían ayos, ¿se acuerdan? Pablo habla de esto. La palabra griega es pedagogo, y ahí sale pedagogía, ¿no? El pedagogo que hacía, o peidagogo, llevaba a ese hijo a la escuela y le daba las primeras instrucciones. Por eso dice que la ley para nosotros, ¿qué fue? Ese pedagogo que nos llevó a Cristo, pero una vez ya el hijo emancipado y crecido, ¿necesitaba del pedagogo? Ya no. Por eso que nosotros, la ley es un viejo pacto. Sacamos principios de Dios de ahí, perfectos, historia, siempre sacamos cosas buenas, pero nosotros hoy estamos en un nuevo pacto que recordamos hoy mediante la sangre de Cristo que firmó ese nuevo pacto. Es un mejor pacto, es 10.000 veces mejor que el anterior, ¿sí? Pero en esa época el padre tenía la responsabilidad de la educación también de sus hijos. Dejaba hijos de esclavos a veces y los preparaba también para ser ayos, futuros ayos. Esto dependía si era un joven, si ya no tenía hijos y los iba a tener o sí. ¿Ah? Eh, Algo se me pasa seguramente. Bueno, a ver si puse alguna más.
No, ninguna más. Quiero ir terminando con esto porque yo sé que a veces se cansan un poco con esto. Los anillos, la bulla, los collares. Bueno, le hablamos un poco también de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Los esclavos que habían sido manumitidos por el amo, ¿sí? En ese caso, en la condición de libre, si bien no eran como un ciudadano romano común, no podían tener cargos políticos, por ejemplo, un liberto, ¿eh? Y tenía cierta responsabilidad con su amo, eso dependía del amo, sí ya podía empezar a usar una toga si ese liberto estaba inscripto. Si el liberto no estaba inscripto y era un liberto de palabra, no, ¿sí? Cuando un esclavo pasaba a condición de liberto, se le daba una especie de gorrito de fieltro, era como una ceremonia que decía, ahora sos libre, ¿sí? Y entonces ahí sí, recién un liberto podía tener ciertos beneficios. El hijo de un liberto era ciudadano romano reconocido desde su nacimiento, ¿sí? Tenía mejor condición que el propio padre o que la propia madre. Bueno, ya dijimos que tenía control total del patrimonio, la autoridad, interesante esto, tenía la autoridad de vida o muerte también sobre sus hijos. La Roma imperial ya esto caducó, pero en la República sí, el padre podía decidir si el hijo moría. Saben que así el padre tenía 8 o 9 días para darle un nombre al niño y levantarlo. El acto de levantar al niño hablaba de reconocimiento. Si el padre pasaba 9 días y no había levantado al hijo, significaba que no lo reconocía. Y en tiempos anteriores, muchas veces los niños se dejaban, se abandonaban. ¿Se acuerdan que yo les conté? Sobre todo si era una segunda niña, si era una familia que no tenía muchos recursos, el varón tenía más valor que la mujer. La primera se aceptaba, la segunda se dejaba a veces, ¿eh? Se dejaba abandonada que se muera de frío, ¿eh? Eso pasaba. Había lugares comunes que esto pasaba. En la medida de que el imperio avanza y que el tiempo pasa, se empieza a ver ya cada vez más mal. Y sobre todo, ¿saben qué? Con la conducta de los cristianos que iban a esos lugares y adoptaban esos niños. Y hay evidencias arqueológicas también de eso, ¿eh? No solo compraban esclavos cristianos, también salvaban niños que eran dejados para ser abandonados. Por ende, el padre tenía la autoridad de reconocer o no a los hijos. Y acá hablamos de algo también un poco siniestro, el adulterio. El hombre se podía llegar a una prostituta o a una esclava, no era adulterio. Pero para la esposa, cualquier acto que no correspondía era adulterio. Y podía perder bienes, se le podía rapar el cabello, se le sacaba la túnica, ¿se acuerdan? Que llevaba, que era la estola, y se la despojaba. A veces, los casos más graves, se la exiliaba, ¿sí? En tiempos ahora de mitad del imperio ya eso no pasaba, pero sí había cosas legales que depende de la autoridad que tenía también el esposo que podía hacer. Y por eso entendemos cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿se acuerdan qué dice? El que se une a una prostituta, y decir, Pablo, ¿qué estás hablando? Somos todos cristianos, ¿qué estás? No, no, querido, porque en la cultura no se consideraba adulterio unirse a una prostituta o una esclava. Y Pablo dice, sí, sí, pero la cultura dice eso, pero Dios dice esto. ¿Se entiende? ¿Qué peso ahora tiene esa palabra, no? Porque nosotros cuando leemos eso decimos, bueno, se cae de maduro que es así. En esa época no. En esa época el padre de familia podía llegarse a una prostituta o a una esclava. No era adulterio. Y era una práctica tolerada y normal. ¿Qué pasaba si la esclava tenía un hijo? Por lo general no se reconocía como hijo y se dejaba como esclavo. Pero sí es cierto que esos hijos no estaban en la misma condición que esos niños que un niño hijo de un esclavo. Y acá aparece algo que algunos toman, ¿se acuerdan cuando el centurión va a Jesús
y le habla por su siervo que está muy enfermo. No era común que eso pasara en la cultura. Los siervos enfermos a veces también se dejaban para que murieran. No se invertía a veces plata en la cura de ellos, dependiendo qué tipo de siervo era. Muchos argumentan que ese siervo era un hijo de ese centurión con su esclava, ¿ah? Y que por eso tenía tanto amor a ese hijo. No lo sabemos, es especulación. Apoya obviamente el contexto, que esos hijos de esas esclavas igual eran para esos padres, si bien iban a ser esclavos, eran tomados de otra forma y hasta a veces se les daba instrucciones, o iban a ser esclavos de otra categoría. Podía pasar que los reconozca y era muy difícil porque la prioridad eran los hijos de su esposa, no de la esclava, ¿sí? Así que bueno, son cosas obviamente cuando uno le estudia les parece a esta altura de la vida medio aberrantes, pero hay que conocerlas para saber también por qué en la palabra a veces leemos cosas que parecen para nosotros como obvias y no lo eran. Y la palabra de Dios, nosotros dijimos, es normativa, y con esto termino, es normativa y supera a la constitución de nuestro país para todo hijo de Dios. Supera los valores morales del mundo, de la cultura, de lo que sea. Nuestro valor y marco de referencia siempre es la palabra de Dios, porque es lo que le agrada a Él. Y a veces podemos estar en choques, siempre los cristianos están en choque con lo que la cultura marca como normal, como valorable, como estimable. No importa, ¿a quién agradamos nosotros? Agradamos a Dios.